Para aprender a dividir números decimales, lo primero que vamos a hacer es recordar cómo multiplicar por la unidad seguida de 0. Ustedes el año pasado aprendieron esto, pero con los números enteros. Por ejemplo, si tengo un 3 y lo multiplico por 10, lo que tengo que hacer es volver a escribir el número, el 3, y le agrego la cantidad de ceros que hay en este número, es decir, 1. Si hago el mismo número por 100, me fijo cuántos ceros hay, o sea 2, escribo el mismo número y le agrego 2 ceros. Lo mismo si lo hago por 1000, miro cuántos ceros hay, son 3, escribo el mismo número y le pongo 3 ceros. Y así sucesivamente. ¿Qué sucede con el caso de los números decimales que lo estuvieron trabajando en la clase anterior? Tengo, por ejemplo, 3,5 y si lo quiero multiplicar por 10, acá antes de agregar ceros, lo primero que tengo que hacer es mover la coma hacia la derecha, porque estoy multiplicando. Si lo divido, es hacia la izquierda, pero acá estoy multiplicando, así que vamos a mover la coma hacia la derecha. ¿Cómo sé cuántos lugares tengo que mover? La cantidad de ceros que tiene el número va a ser quien me indique la cantidad de movimientos que tengo que hacer. Entonces, vuelvo a escribir el número sin la coma y me fijo acá cuántos ceros hay después del 1. 1, entonces voy a tener que mover solo un espacio. Si la coma está acá, tendría que mover un espacio y la coma iría ahí. Pero la coma, al final, no tiene valor, así que es lo mismo que no la ponga. Es decir, que me queda 35. ¿Qué pasa si yo ese mismo número lo multiplico por 100? ¿Cuántos ceros hay después del 1? 2. Entonces tengo que hacer dos movimientos. Vuelvo a escribir el número sin la coma y cuento los movimientos. 1. Y acá para hacer el movimiento 2 necesito que haya un número ahí. Entonces vamos a poner 0. Entonces ahora sí, la coma estaba acá, cuento 1, 2. La coma iría ahí, pero como la coma al final no tiene valor, no la ponemos. Entonces 3,5 por 100 es 350. Y vamos a probar con 1000. 3,5 por 1000. Escribo el número sin la coma y cuento los lugares que me indica la cantidad de ceros, es decir, 3. La coma estaba acá, cuento 1, 2, para que cuente 2 tiene que haber un 0, y para que cuente 3 tiene que haber otro 0. Entonces cuento para revisar. 1, 2, 3. Ahí iría la coma, pero como la coma al final no tiene valor, no la ponemos. Entonces 3,5 por 1000 es 3500. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a hacer la división. Y ustedes se preguntarán por qué el repaso de esto. Porque para poder realizar una división con expresión decimal, tiene que cumplirse una condición. Esa condición es que el divisor sea un número entero. Entonces, antes de realizar la división, lo que debemos lograr es que este número quede transformado en número entero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando este procedimiento. Entonces, hacemos 2,3 y vamos a probar por 10 a ver si ya logramos el número entero. Tengo que mover la coma. ¿Cuántos lugares? Hay un 0, entonces tengo que mover solamente un lugar. Vuelvo a escribir el mismo número y sin la coma y hago el movimiento. Tendría la coma acá, si hago un espacio, si muevo un espacio sería 1. Y acá iría la coma, pero como la coma luego, como al final no tiene valor, hacemos de cuenta que no está. Entonces me quedaría 23. Ya llegué al número entero. Estupendo. Entonces ya tengo el divisor en número entero, 23. Pero si yo transformé este número, lo multipliqué por 10, lo mismo tengo que hacer con este número. No es que el divisor tengo que transformarlo en número entero. No, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por el mismo número que multiplica el divisor. En este caso 10, entonces tengo que hacer 3,5
68 por 10. Vuelvo a escribir el mismo número sin la coma y cuento cuántos espacios debería mover. Hay un 0, así que es un espacio el que debo mover hacia la derecha. La coma estaría acá. Entonces, si yo muevo un espacio, lo muevo acá, 1. Y entonces, ahí va la coma. Es decir, que el dividendo me quedó en 36,8. 36 enteros, 8 décimos. Ahora, una vez que obtuve el divisor como entero y también transformé el dividendo, puedo empezar a dividir. Para poder dividir por 23 tengo que tomar un número que sea igual o mayor, es decir, 36. Me va a quedar el 3 para el 2 y el 6 para el 3. Tapo y pregunto, ¿qué número multiplicado por 2 me da 3 o cerca de 3? 2 por 1. Entonces ahora hago 1 por 3, 3. Para llegar al 6 me faltan 3. 1 por 2, 2. Para llegar al 3 me falta 1. Estupendo. Ahora sigo dividiendo. Tengo que bajar el 8, pero antes del 8 está la coma. Entonces, para que el dividendo me habilite bajar la coma, bajar el 8, perdón, lo que tengo que hacer es usar la coma. Entonces ya la pongo en el cociente y ahí bajo el 8. Me queda el 13 para el 2 y el 8 para el 3. Tapo y pregunto, ¿2 por cuánto me da 13 o cerca de 13? 2 por 6. Entonces, hago 6 por 3, 18. No le puedo restar 18 a 8. Tengo que transformarlo. ¿En cuánto lo voy a transformar? En 18. Entonces, 3 por 6, 18. Para llegar al 18 me falta 0. Y ahora hago 6 por 2, 12. Más 1 que me prestó, 13. Para llegar al 13, 0. Llegué al resto 0, entonces la operación se terminó. Por lo tanto, 36 enteros, 8 décimos dividido 23 me da un entero 6 décimos o 1,6. Entonces, deben recordar, el objetivo principal para poder realizar la división con números decimales es que el divisor sea un número entero. Si yo, por ejemplo, les doy 46 enteros, 39 centésimos dividido 14, acá ya pueden dividir normal, no tienen que hacer ninguna transformación porque el divisor ya es un número entero. Y si pasa al revés, que tengo, por ejemplo, 485 dividido un número con coma, por ejemplo 2,8, ahí sí tengo que hacer la transformación de ambos números porque acá tiene que llegar a un número entero. Entonces, 2,8 lo multiplico por 10, muevo un espacio, si muevo 1 ya llego al número entero. Y como lo multipliqué por 10, también tengo que hacer lo mismo con el dividendo. En este caso, fíjense, no tengo coma para mover, porque es un número entero. Entonces, ¿qué hago con el número entero? Escribo el mismo número y le agrego la cantidad de ceros que me indica el número que tiene, el cero que acompaña al 1. En este caso hay un solo cero, entonces se lo agrego ahí. Esta división quedaría entonces 4.850 dividido 28. Y ahí la resuelven normalmente. Recuerden que ustedes ahora saben dividir hasta lograr resto cero. Es decir, que si por ejemplo en esta división vamos a hacer de cuenta que acá nos daba un 9, ustedes tenían que agregar un 0 y seguir dividiendo, así hasta llegar al resto 0. O bien una división periódica que siempre se van a ir repitiendo los mismos. Recuerden que de ahora en más, todas las divisiones que ustedes realicen
van a tener que llegar al resto 0. Van a ir agregando los ceros hasta poder cumplir con una división exacta. Vamos a recordar cómo hacíamos llegar hasta una división exacta. Por ejemplo, 11 dividido 2. Tomo el 11 para que sea mayor que el divisor. ¿Y 2 por cuánto? Pregunto, ¿2 por cuánto? Me da 11 o cerca de 11. 5. Porque 2 por 5 es 10. Y 5 por 2 es 10. Para llegar a 11 me falta 1. No me quedó resto 0. Entonces tengo que seguir haciendo la división. Pero para poder yo agregar un 0 acá, ¿qué es lo que debo hacer automáticamente? Poner una coma en el cociente. Entonces ahora pregunto, 2 por cuánto me da 10 o cerca de 10. 2 por 5. 5 por 2, 10. Para llegar al 10 me falta 0. Llegué al resto 0. Ahí terminé la división.